Pero vamos a arrancar con una triste y de verdad dolorosa para todos los poblanos el que nos hayamos enterado del fallecimiento de Amy Camacho, quien, bueno, pues es, nos deja un legado muy importante a todos los poblanos, un legado por lo que representó Africam, por los logros que ella tuvo desde sus épocas de juventud, desde muy chica, siguió con el legado de su padre, el capitán Carlos Camacho. Y bueno, pues después de unos días muy complicados en cuanto a su salud, ella estuvo internada, estuvo en una situación muy compleja. Bueno, pues lamentablemente el día de hoy se confirma ya el fallecimiento de Amy Camacho. Y bueno, pues hay muchas anécdotas, muchas historias que platicar en torno a African Safari. Pero bueno, pues por supuesto hay que retomar al hombre visionario, que es el capitán Carlos Camacho, que además creo que de las pocas cosas merecidas digamos, atinadas que se han dado en Puebla cuando empiezan a bautizar hospitales, escuelas, avenidas, en fin. Bueno, pues el Boulevard Valsequillo después se convirtió en el Boulevard Carlos Camacho, precisamente porque ahí lo ven ustedes al capitán Carlos Camacho, que fue un hombre pues que marcó a Puebla, sin duda alguna, marcó a Puebla y la marcó para bien. Y bueno, si no me equivoco, es ese tigre que están ustedes viendo ahí el que le quita la vida. Era su amigo, era un tigre con el que convivía frecuentemente, pero que en una ocasión, bueno, antes de entrar al tema de cómo se da, cómo pierde la vida el capitán Carlos Camacho, bueno, pues él fue visionario y de repente él buscaba otros terrenos hasta que encontró esos, pues ya en las muy en las afueras de la ciudad de Puebla, prácticamente ya lejos de la ciudad de Puebla, fue que encontró los terrenos en los que construyó African Safari allá en Valsequillo. Y ahí se imaginó un lugar en donde los animales pudieran andar en una vigilancia, en una, digamos, libertad controlada, ¿sí? Y entonces, bueno, pues fue que creó el proyecto de African Safari, los principios de los 70, en el año 72, si no me equivoco. Y bueno, al grado de que los animales que estaban en el Paseo Bravo, es más, yo soy del año 68, yo no recuerdo más que así muy lejano algunas imágenes del African, perdón, del Paseo Bravo todavía con animales. Recuerdo que había un serpentario, que había el lugar donde había leones, había tigres, en fin, por ahí un oso, si no me equivoco. Bueno, pues el capitán Carlos Camacho cuando crea Africam se lleva incluso estos animales ya viejos, ya en un estado de semiabandono, y van para allá, pero junto con muchas otras especies y con un proyecto muy ambicioso. ¿Qué tuvo el capitán Carlos Camacho? Pues lo que tuvo fue visión, fue un gran visionario que le cambió la imagen en muchos sentidos turística a Puebla, porque prácticamente se volvió una referencia y la cantidad no solo es la cantidad de animales, sino la forma en la que se encuentran, es un prototipo de zoológico African Safari en el mundo. Y bueno, pues el capitán Carlos Camacho, en una ocasión una familia no tuvo los cuidados suficientes en la zona de los tigres, y este tigre al que vieron ustedes hace un momento con el capitán Carlos Camacho, puedo equivocarme en algunos detalles, habrá personas, digamos, quizá mayores que yo, que me puedan corregir algunos datos, pero de lo que yo recuerdo, yo era muy niño, y de lo que después fue uno escuchando, es que el capitán Carlos Camacho, cuando se da cuenta que un tigre se sube al vehículo en donde, al toldo donde estaban esta familia, el capitán, sabiendo que era un tigre con el que él tenía ese trato, acudió ahí, subió,
no enfrentarlo, sino lo quiso calmar y quiso pues poner en resguardo a esta familia. Y el tigre pues al final son fieras, al final son salvajes, y lo desconoció, digamos, durante unos minutos y le causó serias heridas. En ese entonces lo llevaron, si no me equivoco, fue al Hospital Guadalupe, a donde lo llevaron, y ya estaba en franca recuperación, y de repente una infección que no le fue detectada a tiempo le provocó una septicemia que le terminó arrebatando la vida con esto. Y bueno, en ese momento para Puebla fue un golpe tremendo, era una leyenda viviente el capitán Carlos Camacho, muy querido por lo que había hecho y por lo que le había entregado a Puebla, y conmovió la noticia. Y muchos incluso vaticinaron pues prácticamente el fin de African Safari. Sus hijos estaban muy chicos, su esposa, y además varios hijos, pues la gente dijo, se va a acabar. África era el capitán Carlos Camacho, digamos que eran uno con el otro, era el gran proyecto, y pues todo el mundo vaticinó que se terminaría African Safari, que terminaría siendo el inicio del fin. Pero entre su esposa y sus hijos fueron creciendo, y desde muy chiquita Emi Camacho tomó las riendas de African Safari y se convirtió pues prácticamente en la mujer que le dio la continuidad al proyecto de su padre. Y ahí fue en donde pues todas estas imágenes de una Emi Camacho muy joven que participó en infinidad de programas en México. Había un programa que se llamaba Fantástico Animal y que ella tenía una participación en ese programa. Habría un sinfín de artículos, reportajes, documentales que se realizaron, y la verdad es que terminó de detonar este gran proyecto al grado de que pues el África que dejó el capitán Carlos Camacho hace pues 45, 47 años, pues se transformó aún más para bien, y hoy también son los hermanos de mi Camacho, sus hijos, los sobrinos, toda la familia Camacho, pues los que han cuidado este legado, y que bueno, pues la verdad es que deja algo muy sólido que seguramente pasarán generaciones y más generaciones y seguirán disfrutando de lo que es African Safari. Es una tristeza el que no esté. A mí me indignaba mucho, eh, digamos, había cosas tan importantes que platicar de mi Camacho, al grado de que todo el mundo pensó que en algún momento podría haber sido presidenta municipal. Varias veces la quisieron convencer y ella no aceptó. Y ironías de la vida, la que podríamos citar así, es cuando Rafael Moreno Valle la convence de que aceptara ser su secretaria, que se involucrara en el gabinete de Rafael Moreno Valle, su secretaria de turismo. Y bueno, pues hay alguna lamentable anécdota en donde en sus aceleres, que eran muy constantes de Rafael Moreno Valle, la bajó en una ocasión de la camioneta. Iban en una gira, le preguntó algo, Emi Camacho no le supo o no tenía el dato que quería, o los aceleres clásicos de Rafael, y en su coraje dijo que pararan la camioneta y la bajó, y ahí la dejó. Y de ahí se hizo costumbre que en el gabinete se usara el que se subía en la caravana de la gira del gobernador, se llevaba una camioneta atrás que le decían la barredora, por si en el camino te bajaba, pues no te quedaras ahí a medio camino a ver quién iba a recogerte. Entonces ya ibas la camioneta atrás, y ya después se le hizo costumbre a Moreno Valle bajar a los secretarios en sus giras. Cuentan que a Toño Peniche lo bajó a la mitad de la autopista México-Puebla. Entonces, y sucedió, a mí me indignó mucho cuando sucedió esto, y llegué a escribir en ese entonces sobre el tema. Sé que a algunos no les gustó lo que dije, pero en aquel entonces yo cité que Emi Camacho, por su trayectoria, por su
por todo lo que nos había demostrado siempre a los poblanos, ella tendría que renunciar y mostrar dignidad, porque ella, no solo por el hecho de ser mujer, que ya de por sí es un tema importante, sino también por la relevancia, que si hablamos de méritos, pues Emi Camacho tiene muchos más méritos como poblana, como para incluso haber sido gobernadora, que los que traía Moreno Valle para hacerlo. Entonces fue un maltrato el que recibió, y escribí y dije que tenía que tener dignidad y dejar el cargo, renunciarle y aventárselo por la renuncia hecha bolita, aventársele en la cara al propio Rafael. Y aunque no fue así, porque era una mujer con mucha formación y educación, al final lo que hizo fue renunciarle a Rafael Moreno Valle, entre una de las muchas renuncias que recibió de sus secretarios. Digamos que esa es la parte política, la historia de la parte política de Emi Camacho. Pero creo que ahora es mejor recordarla por todo lo bueno que hizo por Puebla, por toda la importancia, la relevancia que toma Puebla. Y les puedo decir que African Safari, turísticamente hablando, es el punto más visitado de todo el estado, siendo que tenemos un estado con muchos atractivos turísticos. African es el punto turístico más visitado que tenemos en nuestro estado. Es un referente, es obligado, y quien no, desde niños, yo recuerdo mucho, quizá mis idas a African desde niño, haber llevado a mis hijos, por supuesto, hasta en un safari nocturno, que además fue otra de las iniciativas y de las innovaciones que pues le dieron un sello especial al paso de Emi Camacho por African, esos safaris nocturnos, en donde hay animales que si visita uno un zoológico de día, pues están dormidos, y que su actividad va por la noche. Incluso algunos felinos, su actividad es más por la noche. Y entonces estos safaris eran muy atractivos. Recuerdo haber ido un 6 de enero a African Safari con mis hijos, justo el día, que miren lo que son las cosas, justo el día que asaltaron la casa de Rafael Moreno Valle en Las Fuentes cuando era secretario de Finanzas, de donde se crearon muchas historias. Por eso lo tengo tan presente ese hecho, y fue son las épocas en las que hacen el safari nocturno en África. Pues la verdad es que duele mucho como poblanos, pero creo que lo más importante es recordarla por todo lo que hizo y representó para Puebla. Yo la traté poco, no puedo presumir de haber sido su amigo, la traté en contadas ocasiones, pero cualquier poblano sabe quién es Emi Camacho y lo mucho que nos regaló a todos los poblanos. Descanse en paz, Emi Camacho.